El Señor Jesús muestra su amor tan grande e infinito que tiene. Él desea que todo el mundo le reciba como su Señor y Salvador y que ponga todas las cosas en orden. Él todavía sigue llamando a que los pecadores se acerquen a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te damos las gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces para nuestro beneficio. A ti te adoramos, Señor, en esta oportunidad y te damos siempre toda la gloria que te corresponde. Que tu Espíritu Santo nos esté hablando, que esté tocando nuestras mentes y corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tocar el tema en esta noche, respondiendo al llamado. Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo número 16 y leamos desde el versículo número 7 al 11. Dice la palabra del Señor, Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No debemos pensar que el llamado de Cristo como algo que no tiene importancia. El llamado que Él hace a toda persona es para salvación, para que abandone su pecado y se arrepienta. Vemos también la obra del Espíritu Santo, quien llama y atrae al ser humano a que reconozca que vive separado de Dios. El que no trata, Él, en otras palabras, no nos trata de la misma manera a todos, pero está con el deseo que todos vuelvan a Dios sus vidas. La misión del Espíritu Santo es que cada pecador se dé cuenta de su pecado y de que solamente si acepta a Jesucristo como Señor y Salvador puede ser salvo. Muchas veces la gente se pregunta, ¿y de qué voy a ser salvo? Pues de la condenación eterna. Estar separado de Dios por toda la eternidad. Para muchos puede sonar muy duro, para otros puede sonar muy suave esta declaración. Pero la palabra del Señor es bien clara. Y justamente en esta época que estamos viviendo, es el momento oportuno que la gente vuelva su corazón hacia Dios, vuelva a buscarle a Dios. Porque es importante que entendamos, en muchas ocasiones le he dicho, no está en juego el dinero que tenga, no es el carro que está en juego, su ropa, sus joyas, lo que está en juego es su alma. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Especialmente en esta época que ya estamos viviendo de mucha fiesta y muchos convivios y muchas cosas a pesar de las pandemias, a pesar de todo. La gente está más pensando en divertirse que buscar su salvación, que pensar en lo eterno, que pensar en lo espiritual. Y ahí es que la obra del Espíritu Santo es muy valiosa y muy importante, porque el Espíritu Santo justamente dice, está para convencer de pecado, por cuanto no creen en el Señor. Y no solo de pecado, sino también de justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta obra que el Espíritu Santo hace, atrayendo a las personas para que reciban a Cristo, es una obra maravillosa y especial. Yo le bendigo al Dios con todo mi corazón el hecho que un día pude reconocer que estaba mal, que andaba en pecado, que andaba perdido y que necesitaba un cambio de vida. Y Dios lo hizo así. Y realmente fue un cambio definitivo y total.
hasta ahora le alabo, le doy las gracias y le bendigo al Señor. Justamente el día lunes 13 estaba yo en lo personal estaba agradeciendo al Señor porque era un 13 de diciembre cuando yo le conocí al Señor Jesús por primera ocasión, cuando alguien me presentó y tuve la oportunidad de aceptarlo y desde ahí hasta ahora Dios me ha ayudado, Dios me ha fortalecido y cada día le voy agradeciendo más por ese interés que Él tuvo para mí. Y no solamente Él tiene interés para mí o tuvo interés para mí, sino para todos, para todo el mundo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí que es muy importante escuchar la voz de Dios. A veces la gente le va mal en la vida y le echa la culpa a las circunstancias que está atravesando, le echa la culpa al clima, le echa la culpa al vecino, le echa la culpa a cualquiera. Pero es Dios que le está llamando su atención, es Dios el que le está tocando su vida, su mente, su corazón, de tal manera que Él pueda volver su rostro hacia el Señor, Él pueda pensar en lo eterno. Y justamente vemos como Josué, cuando ya estaba viejito, ya estaba mayor, él se despide de la congregación de Israel, de todo el pueblo de Israel, y también lo que él puso era algo muy importante, que hace una declaración, justamente él ahí en Josué capítulo número 24, vamos allá, Josué capítulo número 24, comenzando el versículo número 14 al 25. Josué dice al pueblo de Israel: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es muy importante, hermanos, que haya una conversión completa en el hogar. Uno tiene que orar, pedirle al Señor para que toda la familia acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Usualmente vemos que la primera persona en una casa, en la mayoría de las ocasiones, es la mujer o la esposa la que recibe primero a Cristo. Y luego van los hijos y por último va el esposo. A veces sucede también lo contrario, pero la mayoría de ocasiones que yo me he dado cuenta es la mujer que da ese paso de fe y acepta a Cristo Jesús. Lógico que va a venir muchas luchas, muchas pruebas, muchos sinsabores, pero cuando una persona está decidida a servirle a Dios de todo corazón, no hay cosa, no hay impedimento, no hay barrera que lo detenga servir al Señor. Y los hijos también toman un papel muy importante porque también están interesados en conocerle al Señor, están interesados en buscar el rostro de Dios, están interesados en servirle, en conocerle, en adorarle. Y también, si ha habido ocasiones, Dios les llama también para que entren al servicio. Recuerde que Dios está escuchando, Dios está oyendo, Dios está hablando a su pueblo. Y no solo al pueblo, sino que al mundo entero. Mire que uno se da cuenta como hay problemas en el clima, hay situaciones tremendas, huracanes y esto. Y yo creo con todo mi corazón es que Dios nos está llamando la atención para que el mundo escuche, para que el mundo oiga, para que el mundo vuelva a estar a cuentas con su Señor y Salvador. Pero lamentablemente la gente, en vez de buscar a Dios, se olvidan de Él, le echan la culpa de lo que pasa a Dios y sus corazones se vuelven como la piedra, duros como la roca.
pero necesitan escuchar atentamente la voz de Dios. Dios, gracias. A Dios gracias que todavía sigues llamando a la gente al arrepentimiento. Esa misión que el Espíritu Santo está, y demos las gracias por el Espíritu Santo que todavía está aquí en la tierra. Porque llegará el momento que ya no habrá oportunidad. ¿Se acuerda usted cuando Noé estaba anunciando a toda la gente en esa época que el diluvio venía y todos se burlaban, todos se reían? E inclusive él empezó a fabricar esa arca para flotar. Era un cajón nomás, no era un barco con maquinaria, era un cajón que iba a flotar. Porque iba a venir una tremenda lluvia, aunque ni siquiera sabían que era llover. Y la gente se burlaba por más de 100 años. Y él siempre les decía que iba a venir esto, que iba a llover, que se iba a inundar, que todos iban a perecer. Y cuando llegó el momento, Dios dijo que era la hora que entraran todos los animales, una pareja de toda especie. Que entrara Noé, su esposa y sus hijos con sus esposas. 7 en total. ¿Y qué es lo que pasó? Perdón, 8 en total. ¿Y qué es lo que pasó y sucedió? Es que el Señor mismo cerró la puerta del arca. Imagínese, Dios fue el que cerró la puerta. Y si Dios cerró la puerta, no hay nadie que lo pueda abrir. Ahora es el tiempo, ahora es el momento oportuno que la gente necesita escuchar la voz de Dios, recibirle a Él como su Señor y Salvador, arreglar su vida y ponerse a cuenta con Él. No se va a arrepentir, va a haber un cambio en su vida. Lógico, habrá luchas. Yo no le digo que es un camino de rosas tan fácil, no. Habrá luchas, pruebas, sinsabores, pero en medio de eso el Señor prometió estar con usted y conmigo. El Señor prometió cuidarnos, nuestra entrada y nuestra salida, y nos prometió prosperarnos cuando nosotros cumplimos su palabra. Gracias al Señor por esas promesas. Porque sabemos que el Señor nunca nos iba a dejar solos ni huérfanos. Por eso envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue haciendo esta obra especial. ¿Se acuerda usted? O quizás ha leído o ha escuchado. Si no, pues en esta noche vamos a leer cómo Dios habló a Samuel. Un jovencito que dormía en el templo. Su mamá no podía tener hijos y Dios hizo un milagro con ella y le dio al niño. Y ella había prometido darle a este niño para el servicio del Señor. En 1 de Samuel, capítulo número 3, veamos el versículo número del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces,
Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Qué hermoso escuchar la voz de Dios. A veces usted ha estado dormido, ha estado dormida y de pronto sintió una vocecita ahí en su corazón, que alguien le hablaba. ¿Sabe quién es? Es el Espíritu Santo. Llamándole, poniéndole a usted para que escuche la voz del Señor, para que se ponga cuentas con Él, para que le busque al Señor. Quizás es el momento de arreglar cuentas. Note qué bendición tan hermosa de este muchacho. Dice que todavía nunca había escuchado la voz del Señor. Y raramente las personas han tenido esta tremenda bendición de escuchar la voz del Señor de una manera audible. He escuchado testimonios de personas que dicen, Dios me habló y yo no dudo. Yo creo con todo mi corazón que Dios habla. Y no solo nos habla por medio de su palabra, por medio de sus profetas, sus pastores, sus líderes, pero también nos habla Él audiblemente. Prestemos atención a la voz del Señor. Y justamente en este día Dios está haciendo ese llamado para que toda la gente venga al Señor, acepte a Cristo Jesús como su Señor Salvador. En este momento de fiestas, de luces, de buena armonía y de que se siente en el ambiente mucho gozo y alegría, es el tiempo también que nuestras almas se gocen recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay este llamado que Dios está haciendo, el llamado divino. Y dice, y vendrá el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, y convencerá al mundo. Convencerá quiere decir estar plenamente seguro, sin un ápice de duda. Señor quiere justamente eso, que la gente se entregue, se acerque a Él sin dudar. El Señor le va a perdonar. Eso es lo más importante de toda la vida. Muchas veces usted puede escuchar mensajes de mucha gente que le motiva a ganar muchos dólares, muchos billetes y hacer muchas cosas en el mundo. Todo eso está bien, pero lo más importante es que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Y lo más importante que esté a cuentas con el Señor, porque no sabemos el día ni la hora que vamos a salir de este mundo o que Cristo viene por la iglesia. Por eso siempre es necesario tener el oído con ese sentido finito para poder escuchar la voz y poder discernir claramente que es la voz de Dios que nos está llamando. Así como Dios le llamó a Samuel, así nos puede llamar y así nos puede llamar la atención. Porque también hay momentos que uno tiene que tomar una decisión y decidirse. Y justamente Dios lo que quiere es que nos decidamos servirle a Él. Nos decidamos de una vez por todas entregar nuestras vidas al Señor, al servicio de Él. De eso hablaremos un poco más extendido en otra oportunidad. Pero vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo número 18. Primera de Reyes, capítulo número 18, y leamos desde el versículo número 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues los bueyes y escojan entre ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo.
Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndole todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Note esto, una decisión tan crucial. Y la palabra que Dios está dando aquí es justamente la invitación que hace el profeta Elías. Y dice, si Baal es el Dios, pues sírvale, adórele a él. Pero si Jehová es Dios, decídase con todo su corazón. Y hubo una demostración de poder tremendo en esta oportunidad, donde el Señor hizo cosas maravillosas, milagro tras milagro. Dios justamente está llamando a la gente para que dé ese paso de fe, le reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y aprenda a vivir la vida con Él. La vida con Él se hace mucho más llevadera, se hace más fácil porque usted ya no está solito, usted ya no está solita. Dios va con usted donde quiera que va, donde quiera que vaya. Por eso es muy importante tener al Señor de nuestro lado. Aprendamos a escuchar la voz de Él. Dios nos está llamando. Dios está llamando a que le sirvamos con todo el corazón. Y justamente vemos a través de la palabra de Dios también que Dios quiere no solamente llamar a unas personas para que reciban la salvación, sino que también quiere usarles para su gloria y su honra. Y hay que aprender a responder al llamado que Dios está haciendo.
hay tanta bulla afuera que muchas veces la voz del Señor puede estar apagada, pero siempre hay palabra de Dios. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a esperar que Él haga. Vamos al libro de Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2, y leamos del versículo número 29. Y dice aquí, Hechos 2, desde el versículo número 29. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cada día nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nos está hablando y necesitamos decirle, aquí estoy para servirte. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo número 1, y vemos que necesitamos también ser renovados cada día. Versículo 3 al versículo número 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Somos parte de esta bendición. Y luego de eso que nosotros entendemos la palabra del Señor, ahora estamos agarrados poderosamente de Él. Y no nos vamos a soltar. Dios nos está hablando y el Señor sigue tocando nuestras mentes y nuestros corazones, y nos convertimos en colaboradores de Cristo también para anunciar las buenas nuevas de salvación a otras personas. En 2 Timoteo capítulo número 4, desde el versículo número 11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos agradecerle al Señor porque nos encargó también este hermoso ministerio de comunicar su palabra, llevar las nuevas buenas de salvación a todas las personas.
En esta oportunidad que estamos viviendo, ya mismo se acercan las reuniones, las fiestas, ahí es el tiempo oportuno de hablar de Cristo Jesús, de hablarles de la Navidad, de hablarles cuando el Señor vino al mundo, cómo nació, y le podemos contar toda la historia. Y luego que hagan una decisión, que reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es muy importante hacerlo, muy importante dar esta invitación. El llamado de Cristo nunca se acaba, aún después de que somos salvos. Debemos de estar siempre sensibles a su voz, ya que utiliza varias maneras, pero principalmente por medio de la palabra y del Espíritu Santo. El Señor nos llama a una vida santa, a una devoción más profunda y al fiel servicio hacia Él. Jesucristo nos insta a que proclamemos el Evangelio y a ganar almas. Es un privilegio que Él nos ha elegido para participar en la obra de su reino. Él usa a las personas y debemos dejar que nos use también a nosotros. Escuche la voz de Dios, aprenda a discernir la voz del Señor y también gane almas para Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias una vez más por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias porque siempre tú nos das ese llamado para servirte. Gracias porque tú has dejado tu Espíritu Santo para que Él convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, simplemente nuestras palabras tienen que estar acompañadas con tu palabra y sazonadas con sal. Te agradezco por todo lo que tú eres y haces en cada uno de nosotros y ayúdanos siempre a escuchar tu voz. Te agradezco con todo mi corazón porque tienes interés en que todo ser humano se salve. Te doy las gracias, te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, si tiene algún comentario, algún testimonio, si quiere enviar su ofrenda, sus diezmos, puede escribirme a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 90249. Que Dios les bendiga.